estamos en la entrevista a fondo y nos acompaña don Max Puig, candidato a la presidencia de Alianza por la Democracia. Buenos días, don Max. Buenos días, Leonora. Encantadísimo de estar contigo y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Su primer programa del año, su primer participación en el Boulevard en este año, en 2012. Así es, estoy muy contento. Qué bien. Don Max, hace un ratito nosotros teníamos en el conversatorio el tema, digamos, económico y las propuestas del sector empresarial de que el país se aboque a una modificación del Código Laboral, entendiendo que es un obstáculo para la competitividad porque significa una carga enorme para sus rentas, para sus finanzas. Usted, como estuvo en el Ministerio de Trabajo y maneja ese tema, nos gustaría saber qué posición tiene, si entiende realmente que el Código Laboral vigente es una retranca para la actividad productiva en el país. Bueno, en primer lugar, Leonora, creo que el Código Laboral es un aspecto, si se quiere, de todo el sistema legislativo dominicano. Y el tema del Código de Trabajo debe ser tomado en cuenta a la hora de considerar todo el tema de la productividad y de la competitividad. Pero es solo uno de los aspectos. Es solo uno de los aspectos porque el costo laboral dentro del costo de conjunto de las empresas en la República Dominicana es relativamente bajo. ¿Es bajo? Sí, representa solamente el 18% de los costos en promedio en las empresas en la República Dominicana. Ayer, perdón que le interrumpa, la señora Marisol Vices declaraba que ese costo laboral es uno de los más altos, es el más alto en la región del Caribe y uno de los más altos en América Latina. Bueno, ella se refiere a los costos sociales. A los costos sociales, pero el costo laboral, el peso del salario y todo lo que tiene que ver con las retribuciones del trabajador apenas representa el 18% dentro del conjunto de los costos de las empresas. Aquí hay otros costos que son los costos de materias primas, los costos que tienen que ver con la electricidad, que representan un peso mucho mayor. A la hora de hablar de competitividad hay que verlo todo junto. Por otro lado, el tema de los costos sociales, hay que ver esto con mucho cuidado también, porque la República Dominicana tiene uno de los salarios más bajos de la región en conjunto, sumando lo que es el salario más las prestaciones que legalmente son parte del salario. Cuando se suma todo, la República Dominicana resulta ser un país de bajos salarios. El trabajador dominicano tiene una escasa capacidad de adquisición de bienes. Y aquí hay un círculo vicioso que es el que el país debe superar. Y por eso esta es una de mis propuestas fundamentales en mi candidatura. Nosotros tenemos en República Dominicana un trabajador escasamente formado. Ese trabajador también es escasamente productivo. No sabe, no rinde o rinde poco. Y también es escasamente retribuido, escasamente remunerado. Ahí tenemos un círculo vicioso. Sabe poco, rinde poco, le pagan poco. Y ese círculo vicioso hay que romperlo y establecer un círculo virtuoso, donde el trabajador esté mejor formado, sea más productivo, rinda más. Al rendir más, ¿verdad?, produce más, y al producir más también puede recibir una mayor parte de la riqueza creada en tanto remuneración. Y el tema no es sencillo porque esto tiene que ver no solo con la formación laboral, sino con la formación general del país. Aquí entramos al tema de la educación y del 4%. República Dominicana es un país cuya población en promedio apenas ha cursado 6 cursos de la educación básica. Sí. Entonces, por más cursos técnicos que se le quieran dar al trabajador, en Infotep o por la vía que sea, e Infotep funciona bastante bien, independientemente de esa formación que se le pueda dar particular, pero la base es débil. Entonces ahí tenemos nosotros un tema, unas lagunas tremendas, un tema de fondo. Entonces, que se analice el Código Laboral, está bien que se analice el Código Laboral, pero es apenas un aspecto. ¿Hacia dónde podría apuntar o discutirse las modificaciones del Código? O sea, ¿qué aspectos usted cree que sí podrían ser modificados? Bueno, el Código Laboral, en sentido general, el que tenemos hoy, es muy superior al que existía anteriormente, que era el famoso Código Trujillo de Trabajo, que formalmente reconocía a trabajadores, pero en la práctica los negaba. Ahora, este código, que ya este año cumple 20 años, en 2012 va a cumplir 20 años de vigencia,
En sentido general, es un código bien estructurado, es un código que ha cumplido su cometido histórico, que ya ha sido objeto de algunas pequeñas reformas, y efectivamente se le pueden hacer algunas otras reformas, pero yo no soy partidario de una revisión general del Código Laboral, porque eso nos puede llevar a nosotros a una discusión sin fin. Sí hay algunos puntos que deben ser observados, en algunos de ellos existe más o menos consenso. ¿Cómo cuáles, don Max? El tema de la judicialización de los conflictos laborales individuales. Los embargos. Sí. ¿Por qué? Porque la verdad es que en el Ministerio de Trabajo, en la antigua Secretaría de Trabajo, había mucha corrupción. Y el legislador en el 92 consideró que para resolver ese problema había que sacar los conflictos individuales entre un patrono y un trabajador de la Secretaría y llevarlos al plano judicial, porque se pensó que en los tribunales habría más garantías. Y el remedio fue quizás peor que la enfermedad, porque el resultado es que los casos van ahora a los tribunales, nunca llegan a los tribunales, se quedan en manos ¿Y hay corrupción entonces en los tribunales? No, lo que hay es una denegación de justicia. Okay. Al final el caso nunca va al tribunal y se queda en manos el asunto de grupos de abogados que reciben de parte de los trabajadores poderes para actuar, y al final estos abogados lo que hacen es que se quiere decir, manejan estos casos en detrimento del empleador y en detrimento del trabajador. En ese punto hay consenso de que eso hay que resolverlo. Entonces, yo creo que no hay que mezclar ese tema con muchos otros temas y decir que hay que cambiar todo el Código Laboral. En esos puntos específicos en los que hay acuerdo, hay que resolver el asunto. Y esa fue mi posición como ministro de Trabajo, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y hay que buscar una nueva situación. Una nueva solución. No volver a la situación, no volver al esquema anterior, pero sí buscar una solución intermedia, pero que se sepa que eso significa otorgarle más recursos al Ministerio de Trabajo para que pueda asumir una parte de la solución del problema por la vía de la conciliación. Eso se puede. Ahora, hay otras reformas que son más difíciles de acometer, porque cuando se habla de eliminar la cesantía, bueno, se puede eliminar la cesantía, pero eso implica establecer todo el sistema relacionado con el seguro de desempleo. Y el seguro de desempleo supone una inversión, supone estudios, supone una inversión inicial muy elevada. ¿A quién le correspondería ese seguro de desempleo? Bueno, el seguro de desempleo sería sobre la base de cotizaciones, se necesitaría un capital, semilla inicial, en fin. No basta con decir que yo hoy modifico el código, hago una ley, porque hay derechos adquiridos de parte de los trabajadores que tienen acumulado muchos derechos a preaviso y cesantía, es decir, que ya los tienen. De manera que este es un tema de discusión amplio. Ahora, allí donde haya acuerdo entre empleadores y trabajadores, pues no hay que esperar más, se puede resolver desde ahora. Ahora, los temas más difíciles van a necesitar de estudios de fondo, de análisis, de cálculos. No va a ser tan sencillo, resolverlo. Esa es la verdad. Ahora, en algo en que sí estoy de acuerdo con lo que plantean los empleadores al respecto, es que República Dominicana, más que una reforma fiscal, necesita un pacto fiscal. Un pacto, un acuerdo, pero eso es un acuerdo de fondo, que no se limite solamente a hablar de impuestos, sino que hable también del gasto, porque aquí hay un problema de fondo que es la calidad del gasto público, cómo se gasta. Todo esto hay que sentarse y discutirlo, y yo planteo, sí, la necesidad no de esa reforma, sino de ese pacto fiscal que dé paso a una reforma en donde los diferentes actores puedan participar en plenitud de derechos. En una reforma fiscal de ese tipo, integral como se le llama, ¿tendríamos un Estado menos derrochador? ¿Esa es una de las visiones? Esa es una de las visiones, es decir, lo que se refiere a la calidad del gasto fiscal. Pero hay muchos otros aspectos. Si hay que revisar la base impositiva. En América Latina y en República Dominicana también, como parte del continente o del subcontinente,
tenemos todavía una gran preeminencia en impuestos indirectos, y los impuestos indirectos son los impuestos más injustos. Es decir, ese es un tema a abordar en una reforma fiscal. Lo importante, en un impuesto moderno, en una sociedad moderna, el impuesto debe ser fundamentalmente el impuesto directo y el impuesto a la propiedad. Y aquí para que la gente entienda más o menos qué es un impuesto indirecto, cómo la gente está pagando eso. El IVA. Es decir, el impuesto, el ITEVIS. El ITEVIS, que aquí, el IVA, que aquí se llama ITEVIS. Cada vez que uno compra algo, paga un impuesto. Eso quiere decir que el rico y el pobre pagan igual. El 16%. Pagan igual el rico y el pobre. ¿Pero qué quiere decir eso? Que como el pobre lo que tiene son X cantidad de pesos, 5.000, 10.000 pesos al mes, una parte se va en impuestos cuando compra lo que sea, cuando compra cualquier cosa. Y el rico, bueno, gana ya no 10.000 pesos, tiene 100.000, 200, 300.000 pesos. Bueno, entonces en proporción pagan igual, pero el resultado es que la persona adinerada, es decir, paga muy poco de sus ingresos al final, claro, en proporción, mientras que las personas más pobres pagan, tienen sobre encima, sobre sus espaldas, el pago del impuesto. Entonces, ese es el tema de fondo aquí, que el impuesto es injusto. Es decir, que el impuesto en Europa es un impuesto que se paga fundamentalmente por beneficios. Pero entonces ahí viene, don Mas, el tema de las luchas de intereses. Es decir, cuando los sectores de más capacidad económica vean que son ellos los que van a pagar más con los impuestos directos, ahí vienen entonces los pataleos. O sea, está realmente los sectores empresariales, las clases económicas que tienen mayores recursos, en capacidad se le ve de hacer ese sacrificio. Bueno, tienen que... ¿Y tiene la clase política la fortaleza para actuar en consecuencia? Bueno, tienen que tenerlo. Por no tenerlo es que estamos como estamos. Es decir, pero aquí hay que modificar el sistema impositivo. Por eso yo digo que esto no se puede ver parcial. Creo en la reforma fiscal integral, y creo que la base de esa reforma fiscal tiene que ser un pacto fiscal, y ese pacto tiene que revisar el tipo de impuestos para que el que más tiene más pague, que eso es lo justo, que el que más tiene sea el que más pague. Es decir, no que la mayor parte del impuesto la paguen los pobres, los que menos tienen. Entonces, eso es parte, igualmente es parte de la reforma, tiene que serlo, el hecho de que el gasto público, sí, el gasto público sea considerado. Ahora, porque ¿dónde falla el gasto público actualmente? ¿Dónde usted considera que debe ir más inversión pública? ¿Y cómo debe hacerse esa inversión pública? O sea, bueno, tiene que ver con el dispendio, tiene que ver con el gasto administrativo. Es decir, hay gasto administrativo superfluo en la República Dominicana que puede ser recortado. ¿Superfluo? Sí, de más. Es decir, dinero que se está gastando sin tener lo que gastar. Pongo el ejemplo de instituciones públicas que fueron creadas en los años 60 y 70, que dejaron de cumplir una labor, es decir, que ya son infuncionales, que siguen existiendo formalmente, que tienen un director general. Instituciones de los 60, es decir, direcciones de diversas direcciones generales, o hay doble empleo, o 4 instituciones que se refieren a lo mismo. Me refiero al transporte, por ejemplo, tiene 4. Hay 4 instituciones. Es decir, todo eso puede ser racionalizado. Ahí hay un dispendio, hay un gasto excesivo. Entonces hay funcionarios que tienen el título, que tienen el carro público, el carro de función, el automóvil, que se les da gasolina, pero que en realidad no cumplen ninguna función. Entonces hay un gasto superfluo. Y hay situaciones. Me contaba un oficial retirado de la Fuerza Aérea, que forma parte del equipo de dirección de mi campaña, que cuando él ingresó a la Fuerza Aérea había un solo general en los años 60, un general, 4.000 soldados y 100 aviones. Cuando él llegó a general en los 80, ya eran 5.000 soldados, ya habían 6 generales y 6.000 soldados, pero que en la actualidad, ahora mismo hay 18.000 soldados, 36 generales y 6 aviones. Entonces, hay que ver lo que esto significa en términos de racionalización del gasto. Lo que eso significa, el hecho de que ahora, es decir, en este momento hay 9 generales por avión. Correcto. Por cada avión. Entonces, eso bueno, es una cosa terrible. Entonces hay que ver cómo, todo eso hay que organizarlo, eso hay que racionalizar.
Y por otro lado, tenemos que la orientación misma del gasto tiene que ver con la pobre atribución que tienen los sectores sociales. El tema de la educación no es casual, lo del 4%. Es decir, el hecho de que haya esa exigencia, ¿por qué? Porque la República Dominicana es uno de los países de América que menos invierte en educación. Resultado, entonces, una fuerza laboral que no tiene las capacidades requeridas para competir en el mundo contemporáneo. La globalización, sí, muchos seminarios sobre la globalización, pero si la gente no va a la escuela, no hay nada que hacer con la globalización. De hecho, tenemos un seminario esta semana sobre educación superior, un seminario patrocinado, propiciado, organizado por Funglode, y allí se discuten y se ha discutido los niveles, los bajos niveles de la educación, no solamente dominicana, superior, latinoamericana, pero con el énfasis en la educación dominicana. Es decir, que aquí todo lo tenemos bien estudiadito y analizadito, y sabemos hacia dónde debe ir. Es que sabemos que tenemos que invertir en eso, pero no acabamos de invertir. Entonces, ese es el tema de la calidad del gasto. Pero se le tiene miedo a la educación realmente, porque hay quienes piensan que para los políticos es como el diablo a la cruz, el tema de la inversión en la educación. Yo creo que primero no hay la voluntad de hacer las cosas como hay que hacerlas, porque si, como tú bien dices, Eleonora, los temas están bien estudiados y ya se sabe lo que hay que hacer, entonces sencillamente hay que tomar las medidas. Y en realidad ha faltado esa determinación política. Y yo creo que ya esto no espera más. La República Dominicana no puede seguir funcionando en los términos en que lo ha hecho hasta ahora. En todos los estudios internacionales, cuando los estudiantes dominicanos se les hacen pruebas, quedan en los peores lugares en la región y en el mundo. En matemáticas, en los estudiantes de básica. Es decir, en matemáticas, en materias básicas, en lengua española. Y sobre todo países de menor nivel de ingresos que la República Dominicana, sus estudiantes quedan mejor. Está el caso de República Dominicana frente a Honduras, frente a Nicaragua, frente a El Salvador. Los estudiantes de básica de esos países están muy por encima de los estudiantes dominicanos. ¿Y entonces por qué? Si nosotros estamos creciendo más que ellos y tenemos una economía más sólida, ¿qué pasa? No estamos haciendo bien la cosa. Profesor, en un gobierno suyo, usted como presidente de la República, encabezando el Poder Ejecutivo, ¿cuál sería su orden de prioridades? Sus 3 o 5 principales prioridades, su principal prioridad en términos de inversión pública y de ejercicio y de dedicación del gabinete de su gobierno. Bueno, Alejandro, de ser favorecido, claro, por la decisión popular y ser elegido presidente de la República, yo enfrentaría los que considero son los 4 grandes desafíos de la República Dominicana. El primer gran desafío dominicano es la desigualdad. Es el tema justamente de la inequidad, de la no igualdad de oportunidades en la sociedad dominicana. Y esto porque la República Dominicana es un país que, siendo el que más crece en la región, es también el que tiene los peores indicadores sociales, la peor situación en salud. Nosotros tenemos, solo de cada 100 trabajadores, solo 30 tienen un empleo fijo remunerado, 56% está en la informalidad, 14% está en desempleo total. Sí. Entonces, el tema primero es trabajar para modificar la estructura económica que da lugar a esa situación social. Por eso yo planteo que hay que cambiar el modelo de crecimiento económico con injusticia social que prevalece en el país. Y eso significa tomar decisiones que vayan a apuntalar fundamentalmente la producción, por consiguiente el empleo y los ingresos. Es decir, colocar la producción, el empleo y los ingresos como centro, como eje de las políticas públicas. Es decir, ese es el esfuerzo de fondo. Ahora, en el país hay un segundo desafío fundamental que es subestimado por la generalidad de los candidatos, que es el desafío ambiental. Los demás no hablan de eso. Y ese es un tema de fondo. República Dominicana
vive en una isla, este es un territorio insular. Los ecosistemas insulares son mucho más frágiles que los ecosistemas continentales. Nosotros hemos estado presionando la naturaleza. Hoy en día la columna vertebral de la República Dominicana en términos económicos, que es el turismo, está amenazado. Nuestras aguas están contaminadas. Aquí no hay servicios de tratamiento de los desechos prácticamente en ninguna municipalidad del país. Las aguas blancas, es decir, los ríos, están contaminadas. Eso está destruyendo los corales, eso va a destruir las playas, igual que las estamos destruyendo mediante la destrucción de los manglares. O sea, ahí hay un tema de fondo. Ahora, hay un tercer desafío muy sentido, grave, gravísimo, que es el desafío de la seguridad. Hay una gran inseguridad, que yo no limito al tema de la inseguridad física, al derecho a la vida. El tema de la seguridad yo lo abordo desde la perspectiva de la seguridad física, naturalmente. Segundo, la seguridad jurídica, no solo de las empresas, sino de las personas. Tercero, la seguridad social, estar protegido desde la cuna hasta la tumba, seguro de salud, seguro de riesgos laborales, seguro de pensiones. Y la cuarta seguridad, que es la seguridad alimentaria. Es decir, una parte de los dominicanos y dominicanas hoy en 2012 no está consumiendo los alimentos que requieren. Ahora hay un cuarto desafío, que desde el punto de vista de la acción gubernamental es el primero, es por donde hay que comenzar, que es el desafío institucional. No hay confianza en la República Dominicana. La gente no cree en los funcionarios, no cree en los legisladores, no cree en los jueces, no cree en los fiscales, no cree en los dirigentes políticos, no cree en los dirigentes sindicales. Entonces, lo primero es recuperar la confianza, lo primero es renovar la esperanza. Y para eso, de ser favorecido, ¿verdad?, por el voto popular, mis primeras medidas el 16 de agosto de este año estarían encaminadas a eliminar privilegios irritantes. Por eso usted decidió, después de una larga trayectoria política y nunca ha aspirado a la presidencia de la República como candidato oficial de un partido, correcto, ¿verdad? Así es. Y me preguntaba cuando lo oía, ¿por qué usted decidió ahora? ¿Por esa razón? ¿Por la...? Sí, y además porque las circunstancias mismas hacen lo siguiente, que ahora el tema es acuciante. Es decir, llegamos a un punto en que ya el país no puede seguir avanzando dentro del marco del modelo de crecimiento que tenemos. El modelo está agotado. Si la República Dominicana, es decir, decidiera favorecer a cualquiera de los candidatos que plantean la continuidad del modelo, a corto plazo vamos a estar abocados a crisis graves. Es decir, es que ya llegó el momento, es que el modelo no da más. Lo que podía ofrecer el modelo de crecimiento ya lo dio. Y pongo un ejemplo. Cada año que pasa, la República Dominicana, la economía dominicana tiene menos capacidad para crear los empleos requeridos. Cada año llegan a la edad laboral 89.000 jóvenes, muchachos y muchachas en la República Dominicana. Y cada año baja la proporción de esos jóvenes que logran ser insertados en el mercado laboral. ¿Y cómo logran ser insertados? Hay 4 fuentes de empleos fundamentales en la República Dominicana hoy, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central. ¿Cuáles son? Motoconcho, trabajo doméstico remunerado, salones de belleza y empleados de colmado. Son las 4 fuentes de empleo principales en la República Dominicana. Hay una quinta que no aparece en las estadísticas, que es el delito, que también está creando empleo, pero esa nunca es registrada. ¿Cuál? El delito. Ah. Sí, o sea, todo... Sí, esos empleos informales. Bueno, sí, es la economía ilegal. Sí, la economía subterránea, pero que es importante. Es decir, no está registrada, pero es importante. Ahora, todo trabajo es digno, ¿eh? Cualquier persona que se gane la vida en cualquiera de esas... bueno, esta no, la del delito no. Pero excluyendo el delito. Claro. Pero las 4 fuentes de ingresos de empleo que yo he señalado, trabajo doméstico remunerado, motoconcho, salones de belleza, trabajo en colmado, todos esos son trabajos dignos. Ahora, pero no es con ese tipo de empleo que la República Dominicana va a salir adelante. Entonces, ese es el tipo de empleo que se está creando. Mientras tengamos el modelo de crecimiento actual, vamos a seguir así. Y eso va a conducir a crisis. ¿Por qué? Porque además, si bien se estaba produciendo una cierta recuperación de la economía,
de 2004 en adelante, con la crisis, la actividad económica se mantiene es en base a empréstitos. Y los empréstitos también, es decir, el endeudamiento tiene un límite. Entonces, ahora mismo, la única salida que tiene la economía y la sociedad dominicana es cambiar de modelo. Y eso es lo que yo estoy planteando como candidato a la presidencia de la República. Que si no nos abocamos a tomar medidas de fondo, de carácter estructural, que coloquen la producción en el centro de las políticas públicas, y al mismo tiempo, si no reorientamos el gasto público en un sentido social, la República Dominicana va a llegar la economía y la sociedad van a llegar a un punto de estrangulamiento, es decir, a estallidos sociales, diferentes formas de crisis. Hoy no podemos predecir, es decir, cuál es la forma, la manera que va a asumir la crisis, pero se van a ir cerrando los caminos. Y lo que yo estoy planteando es que no nos cerremos el camino, es decir, que cambiemos de modelo, porque incluso a corto plazo, después de las elecciones, van a venir medidas restrictivas en términos económicos. Es inevitable, van a venir. Es inevitable reformas tributarias o fiscales integrales. Es inevitable. La reforma fiscal integral es inevitable. En su momento tendrá que hacerse, pero la veo, reitero, como pacto. La veo como pacto fiscal, no la veo como medidas impositivas de que un decreto en detrimento de tal o cual sector. Hay que sentarse. Correcto. Y eso va a ser indispensable porque la República Dominicana prácticamente tiene una presión fiscal muy baja. En realidad... Pero usted no puede decir eso es hasta anti-electoral. No. Porque hay toda una carga subterránea que... Esa es la verdad. Lo que pasa es que si solo trabajan 30 de cada 100 personas, el impuesto va orientado, es decir, fundamentalmente a esos sectores. Por eso el reclamo que hace el CONEP de ampliar los niveles de formalidad, ese reclamo es correcto, porque eso amplía la base impositiva. Porque hay gente que no paga impuestos, que tiene empresas relativamente prósperas y no paga impuestos porque no están registrados. Y entonces, incluso dentro de las mismas empresas, ¿qué se hace cuando una empresa cumple a cabalidad todas sus obligaciones con la seguridad social y otra elude, evade y no paga? Entonces las empresas que no pagan o las que pagan a medias le hacen una competencia desleal a las que cumplen con la ley y cumplen con todas sus obligaciones. Entonces, esto hay que verlo, reitero, de conjunto. Y lo digo con toda claridad. República Dominicana tiene que el Estado aumentar sus ingresos. Lo que pasa que si la gente ve dispendios y la gente dice, pero ¿para qué voy yo a pagar impuestos si se lo roban? Entonces... O me aumentan los impuestos, pero pago mucho de luz. Bueno, y no me llega. Y no me llega. Y entonces, no me llega el agua. Entonces, por eso es que la respuesta tiene que ser global, tiene que ser de conjunto. La gente tiene que sentir, es decir, que hay un esfuerzo de parte del Estado por mejorar los servicios, por ser más racional en el gasto. Todo esto hay que... Ahora, ¿cuál es siempre hay que comenzar con algo? Hemos visto su visión general de esto, pero el punto principal, el 17 de agosto, ¿dónde comenzaría? Pero las primeras medidas son de carácter institucional, es decir, privilegios irritantes. Yo enviaría una ley, una propuesta de ley, estableciendo por ley todo el sistema de ayudas solidarias, todo el sistema de solidaridad, todo el sistema de apoyo, de transferencias condicionadas, hacerlo regir por ley. Pero en esa ley yo incluiría la abolición del barrilito, que los senadores decidan al respecto. ¿Por qué? Porque ¿en qué país del mundo la asistencia está a cargo de los legisladores? ¿En qué país del mundo? Entonces, ¿para qué ellos tengan que asumir responsabilidades? Porque esos son parte de esos privilegios irritantes. Es decir, ¿por qué tienen los legisladores que recibir esa suma supuestamente para ayudar? ¿Para ayudar a quién? A sus partidarios. Es decir, esa es la legalización del clientelismo. Eso es parte de lo que hay que superar en la República Dominicana. Esas señales hay que enviarlas inmediatamente. Lo mismo que ponerle un corte absoluto a todo lo que tiene que ver con la apropiación de bienes del erario público.
Es decir, acciones inmediatas. ¿Se estaría en condiciones de recuperar los bienes que han sido mal adquiridos por él? Claro, pero hay una serie de mecanismos legales que lo permiten inmediatamente poner en acción los mecanismos de justicia en ese sentido. Se puede y se debe. Hay que hacerlo, porque si no, no se va a recuperar la confianza. Toda esta política que ha habido, si se quiere, de tolerancia hacia la apropiación de fondos públicos, es lo que ha hecho perder la confianza de la ciudadanía en las autoridades. Entonces, lo primero es recuperar la confianza. Esa es la medida número uno, o las medidas número uno van en esa dirección. Es decir, que la gente sienta que las cosas se van a hacer de otra manera y no como se han hecho siempre. Bien. Y el punto de partida es eliminar los privilegios que hay en el Estado. Todos estos privilegios irritantes que tienen que ver, es decir, que tienen que ver también con el mal uso de los recursos. Es decir, porque hay privilegios que están legalizados, el barrilito. Hay una ley. Es decir, una ley que es la ley de presupuesto. Es decir, porque al hacer el presupuesto, los legisladores se adjudicaron esos fondos inconstitucionalmente. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que nadie debe legislar para su propio beneficio. Y ellos lo han hecho. Bueno, esas son de las cosas que pasan en este país. Finalmente, don Mas, ¿cómo anda la campaña política de la Alianza por la Democracia, las actividades en este tramo ya final de la campaña electoral? En este tramo final, cuando la campaña ni siquiera ha comenzado legalmente. Ni siquiera ha comenzado legalmente. Otra inconstitucionalidad. Bien, yo planteo que en el país hay que cambiar la forma de gobernar, que hay que cambiar también la forma de hacer política y por consiguiente creo que hay que cambiar la forma de hacer campaña. Mi campaña es distinta, mi campaña es diferente. Si yo no estoy haciendo campaña con caravanas, lo dije hace un tiempo, todo eso es dispendio, todo eso es contaminación, todo eso es peligro incluso, es decir, y todo eso es costosísimo. Entonces el tema es llegar al ciudadano. Y lo que yo estoy haciendo es, y ahora, bueno, que pasó el periodo navideño de inicio de año, ya es retomar los contactos directos como he venido haciendo, es decir, el contacto directo, es decir, informando, diciendo, bueno, el contacto no puede ser solo de tú a tú, sino un contacto como el que estoy haciendo en este momento a través de este medio, gracias a la oportunidad que ustedes me brindan. Entonces ahora, ese contacto, bueno, no voy a detenerme hoy mismo, pero eso no quiere decir que no atienda toda una serie de obligaciones superiores. Hoy mismo, al salir de este programa, yo voy a cumplir con un deber, y es que hoy se cumple el 40 aniversario de la muerte de Amaury Germán Aristi y sus compañeros en el kilómetro 14,5 de la autopista de las Américas, y se va a inaugurar un monumento y yo estaré allí, es decir, rindiéndole homenaje a ellos, y para recordar también que los niveles de democracia que tenemos, la democracia limitada o imperfecta que vivimos en la República Dominicana, le debe mucho al sacrificio de personas como Amaury Germán Aristi y sus compañeros, es decir, que murieron hace 40 años, se cumplen hoy 40 años de ese hecho. Así es. Bueno, don Mas, gracias por estar con nosotros en el Boulevard. Ya sabe que las puertas están abiertas, ¿no? En este tramo final de la campaña que no ha iniciado formalmente. Seguimos con el Boulevard en los deportes con Jansen Pujols.